Buenos días, jóvenes estudiantes. Hoy nuevamente vamos a continuar con el desarrollo de la sesión programada en la asignatura de literatura. Desde que el hombre ha nacido, ¿no? Siempre ha existido la literatura. Gracias a las vivencias, las costumbres, la visión del hombre, ¿no? Sus quehaceres, su naturaleza, la relación que tenían, por ejemplo, con el campo, por ejemplo, con el agua, ¿no? Con el sol, con los astros. Todas esas cosas han sido manifestadas a través de la literatura, ¿no? De diferentes formas, de diferentes modos, y también por diferentes personalidades, ¿no? Hasta llegar hasta nosotros. Hoy hablaremos de una literatura, una escuela o literatura colonial hispanoamericana, ¿no? En donde pues los autores que ven en la imagen han hecho llegar pues un sinnúmero de obras que nos hacen ver, que nos enseñan muchas cosas, que nos hacen conocer la visión que tienen ellos hacia a sus semejantes. Por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz. Su más grande obra fue el ensayo respecto al Sor Filotea de la Cruz, que más adelante vamos a ver. Entonces, vamos a ver la literatura colonial hispanoamericana. En primer lugar, les muestro este síntesis, ¿no? Periodo colonial, narrativa hispanoamericana de los orígenes a la colonia. Textos, grupos aborígenes, narrativa, culturas orales a través de rituales o relatos míticos. ¿No es cierto? Entonces, tenemos tres grandes culturas, ¿no? Los aztecas, las mayas y el inca. En esta parte, culturas orales a través de rituales o relatos míticos, tenemos literatura náhuatl. Aztecas, olmecas, toltecas, en otros. Obra destacada. Tenemos los huehuetlatolis. Describían las normas de conducta, la visión moral, las celebraciones y las creencias del pueblo de los náhuatls. Luego tenemos literatura maya. Los mayas, obras destacadas, el Popol Vuh, Biblia para esa cultura, ¿no? Como es una obra que habla sobre el origen, ¿no? Los quehaceres, las costumbres de las mayas. Otra de las obras también tenemos Chillán Balán, Anales de los Cachiquetes. Literatura quechua, los incas. Obras destacadas tenemos Dioses y Hombres, Nueva Crónica, Buen Gobierno y Comentarios Reales del gran Inca Garcilaso de la Vega. Narrativa, conquistadores y cronistas, textos, rendir cuentas a la corona española. Literatura colonial, cartas y diarios, autores destacados, Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Américo Vespucio, Antonio de Pigafetta. Relaciones geográficas, textos administrativos, autores destacados, Salazar de Villasante, Juan López de Velasco, Antonio Velázquez de Espinosa, el padre. Crónicas e historias, memorias, autores destacados, Gonzalo Fernández de Ovidio, Dermal Díaz del Castillo, Bartolomé de las Casas, Antonio de Solis y Rivadeneira, Francisco López de Gómara. Narraciones imaginarias, autores destacados, Gonzalo Fernández de Ovidio, Bernardo de Balbuena, Francisco Bramón, Carlos de Sigüenza y Alonso Ramírez, ¿no? Estos son los representantes. Por ejemplo, esta parte es más antiguo que la literatura colonial. Ahora bien, literatura colonial hispanoamericana. Contexto histórico. La literatura colonial surge en Latinoamérica tras la llegada de los españoles a nuestro continente en el siglo XV.
En términos históricos se caracteriza por la conquista de diversos territorios y el adoctrinamiento de los indígenas por parte de sus conquistadores. Por lo tanto, estamos hablando de un periodo en el que existían fuertes discrepancias jerárquicas entre los foráneos y los nativos. Contexto histórico-cultural. En este aspecto podemos decir que estaba marcada fundamentalmente por la mirada española. En este sentido, se esperaba que los indígenas, ¿no?, americanos tuvieran comportamientos similares a los de los peninsulares y de no ser así eran castigados. Además, los españoles comparaban la realidad americana con la propia e intentaban asemejarla, situación que traía permanentes conflictos entre ambos grupos jóvenes, ¿no? Esta parte es donde dice, los españoles comparaban la realidad americana con la propia e intentaban asemejarla. ¿De qué manera? De una manera inhumana, con castigos crueles, ¿no? Eso lo hacían ellos. Otra problemática relevante de este periodo es el exacerbado fervor religioso, vinculado a la Iglesia Católica, al cristianismo. De hecho, la mayoría de las empresas conquistadoras traían entre sus filas a sacerdotes de diversas órdenes para realizar el adoctrinamiento ideológico y religioso a los nativos. Gracias a quien nosotros creemos, ¿no?, a la religión. Gracias a quienes nosotros adoramos, por ejemplo, una imagen hecha de madera por un artesano. Gracias a quien nosotros adoramos, por ejemplo, una cruz de madera hecho por una persona, ¿no? A los españoles nos confundieron prácticamente. Lo que antes nuestros antepasados adoraban a Dios, al sol, ¿no?, a la Pachamama, fueron cambiados a la religión católica, ¿no? Para mí, ¿no?, para mi parecer, la religión más hipócrita que existe en el mundo, ¿no? Gracias a ello. Contexto literario. En el caso de los autores de esta época es importante mencionar que debían cumplir con una duplicidad de roles, ya que por una parte eran soldados que llegaban a América en misiones de conquista, pero a la vez debían dejar por escrito la experiencia de su viaje para ser entregada al rey. De esta forma se explica que la mayoría de ellos haya dejado textos narrados las vicisitudes de sus propios periplos, o sea, de su vida, ¿no?, de su experiencia, de su qué hacer, las vicisitudes de sus periplos, que dicen problemas que se presentaron cuando ellos llegaron a América. En estos documentos que comenzaron teniendo un carácter legal, pero que posteriormente fueron leídos como literatura, se advierten temáticas recurrentes como la comparación entre Europa y América, la descripción de elementos nuevos a semejanza de los europeos, una visión desmejorada de los indígenas, la identificación de los nativos con lo bárbaro o no civilizado, una preocupación constante por las riquezas materiales de los diferentes territorios, entre otros. Esto quiere decir que, ¿no?, aparte de la conquista, la mal llamada conquista, los españoles llegaron a nuestro territorio, más que nada en América, a saquear sus riquezas, ¿no?, de una manera, a explotar a nuestros hermanos campesinos, ¿no?, que hicieran trabajar 15, 14 horas sin ni siquiera darle algún beneficio. Eso fue, ¿no?, de que el papel de los conquistadores. ¿Quiénes son los principales representantes? Alfonso de Ercilla, Bernardo de Balbuena, Fray Bartolomé de las Casas, Fray Diego de Ojeda. Y también tenemos otro personaje, ¿no?, muy peculiar, ¿no?, en esta parte, Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Juana Inés de
Asbaje y Ramírez de Santillana. Bueno, jóvenes, hoy vamos a hablar, continuando con nuestra exposición, sobre este personaje. Sobre este personaje que, ¿no? Una mujer, ¿no? Que también puso en alto a la literatura hispanoamericana, ¿no? A la literatura colonial, ¿no? Entonces, por ejemplo, Sor Juana Inés de Cruz fue una monja de la Orden de San Jerónimo de Nueva España, que destacó como escritora, poeta, pensador, ¿no? Tanto es así que es una de las reconocidas figuras literarias féminas más importantes del siglo XVI. ¿Sí? Este personaje está dentro del barroco colonial hispanoamericano, ¿no? En donde la literatura del barroco americano revela, por lo general, un intento de imitar a los grandes autores del barroco español, Góngora, Calderón, Quevedo. En este contexto sobresalen la monja mexicana, Sor Juana Inés de la, ¿no? Cruz, llamada la 10ª musa. Fue una monja de orden de San Jerónimo de Nueva España que destacó como escritora, poeta y pensadora. Tanto es así que es una de las reconocidas figuras literarias femeninas más importantes del siglo XVII. Sor Juana ha sido una de las primeras personas que apoyó a los derechos de la mujer en todo el mundo, y no solo en México. Sus obras sobrepasaron fronteras y así consiguieron ser publicadas y leídas en España. Gracias a la ayuda de los virreyes, es precisamente por esto por lo que consiguió ser una de las grandes escritoras del barroco. Pero ¿qué sabemos de ella? ¿Cuáles fueron sus obras más destacadas? ¿No? Como ya les dije anteriormente, Juana Inés Asbaje y Ramírez Santillana, conocida como Sor Juana de la Cruz, ¿no? Nació en San Miguel, Nepantla, Nueva España, en el año 1648. Y murió en México, ¿no? En Nueva España, en el año 1695. Los empeños de una casa, la obra teatral más importante es de Sor Juana de Inés, ¿no? En donde pues ella, con una figura, ¿no? Tuvo una gran afición al teatro. De ahí que pusiera mucho cuidado a la hora de estructurar, escribir sus propias comedias. En su lectura se puede apreciar, por ejemplo, la dedicación de la autora para construir historias muy interesantes, ¿no? Por ello es que ella es considerada, ¿no? Como la mejor, ¿no? Narradora, y así como también escritora y más, y también escribió poemas, ¿no? Que da realce a la obra, a la literatura hispanoamericana, ¿ya? También tenemos obras poéticas de ella, ¿no? Sor Juana demostró tener una sensibilidad muy especial a la hora de componer poesía. Es por eso mismo por lo que sus poemas son tan especiales, ¿no? Reivindica la figura femenina, le da valor propio, ¿no es cierto? Bueno, hay otra obra que también nos hace llegar esta escritora, por ejemplo, El primer sueño. Es una de las obras más importantes de Sor Juana de Inés. Fue la única que escribió por interés propio y no porque alguien se lo hubiera encargado, que era lo habitual en época colonial. Hemos dicho más anteriormente que, ¿no?, el rey encargaba, ordenaba a los literatos de las personas que tienen condiciones para escribir, ¿no?, plasmar todas las cosas que hacían en América cuando llegan ellos, pues, ¿no?
el rey quería saber a través de la escritura, a través de, qué sé yo, de narraciones, poemas, el qué hacer de ellos en América. Pero en este caso, Sor Juana no sucede así, ¿no? Ella escribe porque ella quiere, no porque alguien le ordenó, ¿no? Este primer sueño trata de un extenso poema compuesto por 945 versos, en el que se hace énfasis en la necesidad que tiene el ser humano por obtener grandes habilidades intelectuales y el mayor conocimiento. Para Sor Juana, el ser humano era totalmente intelectual, era lo más importante, ¿no? Otra obra también, ella es carta ¿no? Atenagórica, ¿no? Que Sor Juana logra exponer un alto conocimiento en temas teológicos, ¿no? Asimismo usó el ingenio y la ironía para dar una opinión sobre el sermón de mandato de Antonio Viera. Es una obra que, a pesar de ser una carta, cobró mucha importancia en su momento, lo que nosotros denominamos la literatura colonial hispanoamericana. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan entendido. Si hubiese alguna duda, estaremos clarificando en horas de la tarde. Por favor, repasar el libro. Si hay lecturas, tienen que leerlo. Y así para terminar con todas las actividades del mismo. Muchas gracias.